El Centro Cristiano El León presenta. Gloria a Dios. Y esta tarde, como siempre, el Espíritu Santo mueve todo completamente a como Él quiere hacerlo. El mensaje que yo tenía para hoy, que pensé que era lo que tenía que hablar, me lo cambió totalmente esta mañana. Así es que vamos a ver cómo sale. Me gustaría que fueran conmigo al libro de Juan 5. Y vamos del 2 en adelante. Juan 5. Denme un fuerte amén cuando lleguen ahí, cuando lo tengan en sus Biblias. No. Fuerte. Como si hubieran tomado mate. Amén. Bueno, Juan 5, 2. Aquí vemos la historia del paralítico en Betesda. Antes de empezar ahí, quisiera explicarles un poquito acerca de Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Casa de misericordia, dice el diccionario del bíblico, que Betesda significa casa de misericordia, y eso es bien importante. Y este es un estanque que estaba situado cerca de la puerta de las ovejas y tenía 5 pórticos y podía acoger a una gran multitud. Una gran multitud podía juntarse en ese lugar. O sea que estamos hablando de un lote grandísimo, de un espacio grandísimo, y había un pozo ahí, había un estanque. Un estanque no es un lago natural. Un estanque es algo que se cavó un hoyo, un espacio ahí, y conforme las lluvias fueron llegando se empezó a llenar. Pero no es algo natural, no es un lago, no es un río, es un estanque que fue creado, y después el agua, la lluvia lo empezó a arreglar. Entonces vamos a el verso, capítulo 5, verso 2. Dice: y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo a tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento de agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Un hombre de toda esa multitud. La palabra nos dice que había muchos ahí, que había muchos enfermos. Era un lote grandísimo, dice el diccionario bíblico. Y la palabra nos dice que de toda esa gente que estaba enferma ahí, Jesús puso su mirada en uno que estaba ahí, que llevaba 38 años, dice la Biblia, 38 años ahí, sentado, esperando el momento, esperando a ver a qué horas le tocaba a él su milagro. Por 38 años. Eso significa que este hombre estaba ahí alrededor de 1976 semanas de su vida. 1976 semanas de su vida ahí sentado. Eso quiere decir casi 14,000 días de su vida. 14,000 días. Esos números son increíbles.
la forma que él estaba de cierta manera desperdiciando su vida. 38 años ahí sentado, esperando a ver cuándo podía él pasar a a ser el primero en venir al estanque y meterse en el agua para poder ser sanado. 38 años. Eso es toda una eternidad. Los otros días estábamos hablando con el apóstol y ciertamente la ciencia nos dice que la edad promedia de un humano es alrededor de 80 años. Este hombre llevaba 38 años ya, casi la mitad de su vida, sentado ahí, postrado, esperando un milagro. Porque cada que bajaba el ángel de Dios, dice la palabra, las aguas se movían, se agitaban. Y el primero que entrara ahí era el que recibía su milagro. Y había docenas, había cientos de enfermos ahí, de toda clase de enfermedades. Obviamente los que podían correr eran los primeros que se sanaban, eran los que corrían y recibían su sanidad. Pero ¿qué de aquel paralítico que no podía correr? No podía apresurarse para llegar a las aguas antes de los demás. Porque Bethesda, leímos, dice que es el de misericordia, el lugar de la casa de misericordia. O sea que Dios tenía misericordia sobre estas personas y las sanaba cada que descendía el ángel de Dios. Pero la misericordia no alcanzaba para todos. Solamente uno era sanado, y únicamente de vez en cuando el Espíritu de Dios bajaba y tocaba y hacía vibrar esas aguas y empezaban a vibrar, y ahí inmediatamente era esa la señal y todos empezaban a correr hacia el agua. Y a mí me causó un impacto ver que este hombre estaba ahí por 38 años. Eso fue algo supremamente triste, ver que él estaba ahí 38 años esperando. Y vamos al verso 6. Dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Yo me imagino la cara de ese tipo ahí, de ese hombre, sentado por 38 años, esperando un milagro, esperando que alguien al correr se tropezara con él y lo tumbara dentro del estanque. Estaba ahí sin esperanza alguna. Estaba sentado, simplemente pasando el tiempo, porque ya cuando llegan a este punto están totalmente derrotados, han perdido toda esperanza. Y como dije, quizás estaba esperando que alguien viniera y se tropezara con él y él cayera en el estanque. Estaba ahí, y viene Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Yo me imagino que le había dicho: ¿quieres ser sano? Claro que quiero ser sano. No he estado aquí 38 años esperando un caramelo, una bochita de helado. He estado aquí 38 años esperando que alguien me empuje para poder recibir mi milagro. Y es muy interesante la pregunta de Jesús, que dice: ¿quieres ser sano? Jesús lo vio. Jesús sabía exactamente dónde él estaba caminando. Él sabía que toda esa gente era enferma. Él sabía que toda esa gente necesitaba un milagro. Estaban buscando un milagro. Sin embargo, él le pregunta al paralítico: ¿quieres ser sano? Y la respuesta de él la vemos en el 7. Dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Al cual Jesús le respondió: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Qué interesante que la Biblia nos ilustra que era el día de reposo. Era el día de reposo. Supuestamente Jesús no debía haber sanado en ese día. Era el día de reposo
tenía que haber guardado el reposo. Él tenía que haber esperado ahí con todos los paralíticos a que se terminara el día de reposo y decir, ok, ahora si quieres ser sano. Sin embargo, así no es como actúa Jesús. Así no es como actúa el Señor. Ese es los religiosos, la atadura de la religión que los tenía atados y decían, no, no puedes sanar en el día de reposo. Tiene que ser en un día hábil, en un día de trabajo. Sin embargo, a Jesús le plació sanarlo en el día de reposo, en un día feriado. ¿Ustedes se imaginan una sanidad en el día feriado? Es increíble. Pero después de que aconteció ese milagro, el paralítico fue a la ciudad y estuvo en la sinagoga. Y dice el verso 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor. Es interesante que primero él le pregunta, ¿quieres ser sano? A mí eso me continuaba sonando. ¿Por qué le pregunta a Jesús si él quería ser sano? Porque él perdió 38 años de su vida ahí estancado, esperando. 38 años de su vida. Era una vida miserable, era una vida derrotada. Ese lugar, por lo que cuando leemos más a fondo lo que era el estanque de Betesda, era un lugar lleno de leprosos, lleno de gente enferma, lleno de lo peor, de lo peor, de lo peor. Nadie en su mente correcta caminaría por ahí o caminaba por ese lugar. Sin embargo, Jesús fue hasta allá a sanar a este hombre. Y era un lugar que, por lo mismo de que había tanta enfermedad, no había higiene, no había ningún tipo de régimen de limpieza ni nada. Y se imaginan ustedes, un estanque, como mencioné, no es agua viva, no es agua que se mueve, no es un río que constantemente está fluyendo. Es algo, por eso se llama estanque, está estancado. El agua que está ahí está reposada. Y esta gente enferma se metía al estanque y no se metía uno, se metían todos. El primero que llegaba era el primero que tocaba el agua era el que se sanaba. Pero se metían los más que pudieran llegar corriendo y se metían al agua. Esa agua ha de haber estado aún negra, me imagino yo, porque era algo inmundicio. Todas esas enfermedades, la lepra que era contagiosa, todas esas otras enfermedades que había ahí, esa gente estaba constantemente metiéndose en el estanque, metiéndose en el agua, porque dice que de vez en cuando venía el ángel de Dios y tocaba el agua, y ahí es donde se empezaba a vibrar el agua y ellos se metían. O sea que esta gente estaba siempre a la expectativa, mirando a qué hora se movía el agua para ellos poder brincar dentro del agua. O sea, no era algo cómodo estar ahí, no era algo saludable estar ahí. Sin embargo, este hombre había perdido toda esperanza, y estuvo ahí 38 años esperando a ver quién tenía misericordia de él. Pero Betesda es la casa de misericordia. Sin embargo, él no recibió misericordia ahí. Él estaba esperando un milagro de la forma más fácil. Él estaba esperando un milagro sobrenatural, simplemente parado ahí. Si en verdad él estaba buscando y quería una salida, por eso el Señor le dijo, ¿quieres ser sano? Porque si él hubiera querido buscar una salida, la fama de Jesús se había ya corrido por todas las ciudades. Él podía haber ido hacia él, o pudo haber sido como Bartimeo, que cuando escuchó que Jesús venía, él gritó y dijo, Señor, Jesús, hijo de David,
dentro de una multitud, porque dice la palabra que Jesús venía hacia el pueblo y venía una multitud con él. Una multitud causa sonido, causa ruido. Una multitud se siente cuando vienen caminando todos, se siente esa multitud, como en la Bombonera, cuando empiezan a brincar, se siente ese lugar. ¿Por qué? Porque es un... ¿Sí? No. Porque empieza a vibrar ese lugar, porque empiezan todos a brincar y a cantar. Eso es una multitud. Y así es como venían con Jesús. Todos venían saltando y gritando y cantando y adorando al Señor. Y Bartimeo, siendo ciego, él no podía ver lo que estaba pasando, pero él escuchó que Jesús venía en camino. Él escuchó que Jesús venía. Y sin embargo, el clamor de ese hombre tuvo que haber sido tan y tan grande que su voz se escuchó a través de toda esa multitud. Cuando toda esa multitud estaba gritando y alabando y danzando, lo único que Jesús escuchó es: Jesús, hijo de David. Eso es impactante. Eso es tener fe sobrenaturalmente. Eso es tener fe de caminar sobre las aguas, porque él gritó de tal manera, él clamó al Señor de tal manera que el Señor escuchó el clamor de él sobre toda la multitud que estaba ahí, sobre toda esa gente que estaba ahí. Se escuchó el clamor de ese señor, Bartimeo, que dijo: Señor, hijo de David, Jesús, hijo de David, sáname. Y el Señor vino hacia él. El Señor hizo, mejor dicho, lo hizo traer. Le dijo a alguien: ve y tráeme a esa persona. ¿Por qué? Porque él fue audaz. Él tuvo denuendo, él tuvo el coraje de poder venir a donde estaba el Señor. Escuchó que venía el Señor y empezó a clamar y empezó a gritar y decir: Señor, hijo de Jesús, hijo de David, sáname, sáname. Y el Señor escuchó su clamor y lo hizo traer hacia él y lo sanó, dice la palabra. Pero este otro individuo, este otro personaje, estaba sentado, esperando. Pobrecito de mí. Ay, Señor, si quisieras sanarme. Ay, Señor, si te complace sanarme, Señor. Si es tu misericordia, sáname, Señor. Si quieres, Señor, si tienes tiempo, si no es mucha molestia, sáname. Él estuvo ahí 38 años postrado, perdiendo su tiempo. Pero el Señor, en su gran misericordia, vino a donde él estaba. Y Jesús pudo haber sanado a todos los que estaban ahí. A toda esa multitud pudo haber sido sanada en un instante. El momento que Jesús caminó en camino a Betesda, el momento que él entró en esa área de Betesda, cada enfermo tenía el potencial de haber sido sanado. Sin embargo, el Señor vino por uno. El Señor llegó hasta Betesda por una sola persona. Vino hacia Betesda a buscar uno y lo sanó. Pero esa es la misericordia del Señor. Esa es la misericordia de Dios, que vino y los sanó. ¿Pero por qué los sanó? Para que él pudiera ir, porque después dice, él ni siquiera sabía quién era, ni siquiera se dio cuenta, porque Jesús inmediatamente después de que lo sanó, el Espíritu Santo lo tuvo que remover de ahí, que si no se le iba a venir toda esa multitud encima. El Espíritu Santo lo traspasó de ahí, porque dicen que cuando venía la multitud, Jesús ya no estaba ahí. Jesús ya no estaba ahí. Después de haberle dicho a ese hombre: coge tu lecho y anda, vamos, tú eres sano, en el nombre de Jesús tú eres sano, levanta tu lecho y camina. Y él se desapareció. Él no supo ni siquiera de dónde provino su bendición. No supo quién le dio el milagro, quién vino a otorgarle ese milagro poderoso. Él no supo quién fue, sino que más adelante continuamos leyendo y dice que Jesús lo vio en el templo. Y ahí fue donde Jesús le dio instrucciones específicas. Le dice: ve y no peques más. Y ahí fue cuando el
personaje, no sabemos su nombre, él cayó en cuenta quién era. Él supo que fue sanado por el Señor, pero la religión lo tenía tan atado. Él tenía esa mentalidad de esclavo después de haber estado ahí 38 años postrado, 38 años esperando algo que aconteciera, que viniera el milagro hacia él, en lugar de él ir y buscar ese milagro. Su mente estaba esclavizada, su mente estaba atada a la religión, estaba atada a esa enfermedad, estaba atada al pecado en el cual él andaba. Por eso el Señor Jesús le dice: ve y no peques más. Pero entonces él hace algo, pienso yo, ingrato. En lugar de decir: ok, no voy a pecar más, gracias Señor, te alabo Dios, porque estaban en el templo. Él no fue a alabar al Señor y dijo: gracias Señor, no voy a pecar más, me arrepiento de todos mis pecados. ¿Qué hizo? Fue a las autoridades y les dijo: oh, ese fue él, Jesús fue el que me sanó, él fue. Y a mí me dolió cuando vi eso. Dije: qué ingratitud, qué gran ingratitud de este hombre. Pero después el Señor me mostró la misericordia que el Señor tuvo con él. Él sabía que todo eso iba a acontecer. El Señor sabía que él lo iba a delatar, que él iba a decir que él era el que lo había sanado. Pero ¿para qué fue eso? Para que el Padre pudiera ser glorificado, porque continuamos leyendo en el versículo 17. Vienen los religiosos y lo cuestionan y lo retan y le dicen: y Jesús, el 17 dice: y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y brincamos al 19 y dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es algo maravilloso ver que el Señor, no importando la religión, Él los confrontó y les dijo: yo soy el Hijo de Dios. Si mi Padre está trabajando aún en este momento, no hay nada que yo no pueda hacer. Pero era bajo la voluntad del Padre que Él había sanado a ese hombre. Él fue llevado hasta Betesda bajo el Espíritu Santo para sanar una persona, una sola persona. ¿Por qué? Porque sabía que él iba a ir a delatarlo ante las autoridades. Y entonces todo mundo, la congregación completa y toda la ciudad iba a saber que Jesús sanó a alguien en el día de reposo, que Jesús hizo un milagro en el día de reposo. ¿Pero por qué? Para que el Padre sea glorificado, para que el Padre fuera glorificado con esa sanidad, para que todos supieran que Él es el que tiene todo poder y toda autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda situación, sobre toda catástrofe, sobre todo lo que estás pasando, tus finanzas, la salvación que estás pidiendo para tu familia, tu sanidad. El Señor tiene control sobre cada una de las cosas que te están afectando en este momento. ¿Cuántos pueden creerlo? ¿Cuántos en este momento pueden decir que el Señor es el que tiene el control completo de toda mi situación? El Señor tiene control completo de mis finanzas, de mi sanidad, de la salvación de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, de cualquiera que sea tu familiar por el cual tú estás orando en estos momentos. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Porque Él es el que vive y Él es el que tiene toda la autoridad, todo el poder para sanar. Aún en el día de reposo, aún en el día de reposo Él puede hacer el milagro. Déselo a Él, a Él, a Él, a Él. Porque el Señor es el que sana. El Señor es el que tiene toda la autoridad
para sanar. El Señor es el que hace todos los milagros. El Señor es el que tiene la autoridad, el poder y el control sobre cada una de tus situaciones, sobre cada enfermedad, sobre cada cosa que te está afligiendo, sobre cada tristeza que estás sintiendo en tu corazón. El Señor tiene la autoridad, el poder y el deseo, más que nada, de sanarte. El deseo de sanar tus heridas, el deseo de sanar tu enfermedad, el deseo de restaurar tus finanzas, el deseo de que tu familia sea salva. Él lo hace porque al Señor le place, y Él le dio una orden a nuestro Señor Jesucristo, y Él fue y obedeció e hizo lo que el Padre le había dicho, aún en el día de reposo, aún en el día que era prohibido hacer algo. La religión y el miedo nos atan y nos dicen: no, esto no puede ser posible, no, esto es algo sobrenatural, yo no puedo hacer eso, yo no puedo dedicarme a esto, Señor, no es posible. Yo no creo. Yo creo más en los doctores que me dieron ese diagnóstico. Yo creo más en el hospital que me dijo que mi vida se va a terminar en un par de meses. A veces nos falla la fe y vamos en esa mentalidad de esclavo, como el paralítico. Estaba ahí 38 años. ¿Cuántos años vas a estar tú paralizado? ¿Cuántos años más vas a estar ahí atado a tu enfermedad? Jesús vino a liberarte de toda aflicción, de toda enfermedad. Entonces, ¿cuántos años vas a estar ahí clamando en la orilla del estanque de Bethesda? ¿Cuántos años? Si ya la libertad te la dio el Señor, si ya el Espíritu Santo tocó tu vida, si ya tu sanidad, tu situación ha sido terminada, ya tu situación ha sido arreglada por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, tú recibes al Espíritu Santo inmediatamente. El Señor Jesús dice: es bueno que yo me vaya, porque recibirás poder y autoridad. Recibirás poder y autoridad a través del Espíritu Santo. Entonces, toda aflicción que está atacando tu vida está rota en este momento, está paralizada. Simplemente tenemos que creer, porque no podemos ser como es el enfermo que estaba 38 años ahí sentados. Tenemos que pararnos de ahí. Alguien lo tuvo que haber llevado a Bethesda. Él no llegó por obra de magia. Alguien lo tuvo que haber cargado hasta Bethesda. Él pudo haber pedido que fueran detrás de Jesús, para que Él fuera sanado, que fuera a buscar la sanidad, la fuente de vida, de aguas vivas, para Él poder ser sanado. Pero Él le falló la fe y estuvo ahí estancado en el estanque de Bethesda, día tras día, en lugar de salir allá a buscar a Jesucristo, que es el que tiene la autoridad, el poder y el deseo de salvar tu situación, de quebrantar lo que te tiene atado, de romper cualquier cosa que te prohíbe a venir a la iglesia, de romper cualquier cosa que te tiene atado, tu situación financiera, tu enfermedad. Él es el que tiene el poder de hacerlo. Y otra cosa muy importante que pasa aquí, en este estanque, es que por la misericordia del Señor, por la gran misericordia del Señor, descendía un ángel periódicamente. De vez en cuando descendía un ángel y tocaba las aguas, y esas aguas empezaban a vibrar, y cuando esas aguas vibraban, ahí la gente empezaba a correr. Y hay veces que estamos esperando que venga
el gran predicador de las naciones, que venga el pastor de los Estados Unidos, que venga la pastora de España, que venga fulanito y sultanito, que venga el gran evangelista que vemos en la televisión todos los días, que venga la persona de afuera a darte tu milagro. Y yo quiero decirles algo, yo sé que los religiosos se van a empezar a levantar ahorita. No somos nosotros. No soy el pastor, no es el pastor que está aquí, que viene desde lejos a darte tu milagro. Así como la gente estaba mentalmente atada, igual que ese hombre que estaba mentalmente atado a ese lugar. Así mismo nosotros a veces nos atamos en la mente y pensamos que solamente alguien superdotado, el pastor, Superman pastor. No, nosotros hacemos la voluntad del Padre, así como Jesús lo hizo, yendo hacia Betesda. Pero la salvación, la sanidad, la solución a tu problema la tiene el Padre. La tiene el Padre. Él es el que lo hace. Él es el que tiene toda autoridad sobre toda enfermedad. Él es el que quebranta las cadenas. Él es el que nos libera. 10 segundos, alábenle por 10 segundos ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y como dije, me imagino ahorita en Facebook han de estar todos los religiosos. Pero es verdad, tenemos que salir de esa mentalidad. Tenemos que quebrantar toda cadena. El pastor tiene una unción y tiene un llamado y viene a impartir, a darles, a proveerles lo que el Señor les ha dado. Pero no esperen todo un año a que venga el pastor de lejos a orar por ustedes. No esperen todo un año para ir a la gran cruzada del gran evangelista o del gran pastor o del apóstol fulano de tal. No esperen a que acontezca. No viajen 30,000 millas, kilómetros para ir a una cruzada, porque ahí es donde está el hombre de Dios y va a traer la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios por toda esa gente que tiene en su corazón, porque créame, nosotros sabemos, antes de empezar a viajar, nosotros mismos viajábamos con los apóstoles. Y yo sé lo que es ir a las naciones. Es un sacrificio para el hombre y mujer de Dios, dejar su tierra, dejar su familia, dejar sus cosas para ir a otra nación a impartir lo que el Señor quiere darles. Es difícil, pero lo hacemos con todo el gozo del reino, lo hacemos con toda hambre por el Espíritu Santo, lo hacemos por obediencia al Señor, porque queremos traerles algo fresco, a un renuevo, algo que el Señor quiere impartir en ese momento. Pero lo que quiero decirles, y no quiero que me malinterpreten, les doy gracias a todos ustedes que hayan venido, pero no es la persona que viene de fuera que tiene tu milagro. El que tiene tu milagro es el Señor. Igual que con el estanque de Betesda, cuando bajaba el ángel de Dios, dice, el ángel de Dios era el que descendía y tocaba esas aguas. No decía que venía Juan el Bautista, dice, el ángel de Dios descendía y tocaba esas aguas. Entonces, ¿quién es el que tiene tu milagro? ¿Quién es el que tiene tu sanidad? ¿Quién es el que tiene la solución a todos tus problemas? El Señor. Y todos nosotros que hacemos la obra del Señor, lo hacemos con gozo, con gusto, y nos agrada verlos cada vez que viajamos, cada vez que vamos a una ciudad nueva, cada vez que vamos a un país nuevo. Lo hacemos con un gozo en nuestros corazones y queremos impartirles, y nos llevamos un pedacito de todos ustedes en nuestros corazones cada vez que viajamos. Pero vuelvo y les repito, busquen a Dios, y cuando venga ese hombre de Dios, vayan a verlo, vayan a testificar de lo que el Señor hizo con sus vidas después de que Él se fue. Vayan a testificar de cuando fueron a buscar al Señor y encontraron la resolución, la salvación, encontraron la sanidad, encontraron las finanzas necesarias, encontraron todo lo que estaban buscando, porque fueron en pos del Señor, porque fueron buscando al Señor. Así como Bartimeo, griten por su milagro, clamen por su milagro, digan:
Jesús, Hijo de David, sáname. Jesús, Hijo de David, Jesús, Hijo de David. Clamen día y noche, clamen por su milagro al que tiene toda autoridad, al Señor, que es el que nos salvó, que es el que entregó su vida y derramó su sangre por nuestras sanidades, por nuestros pecados. La palabra dice que Él derramó su sangre por nuestra salvación. Isaías dice que fuimos sanados por sus llagas. La palabra dice que Él es el dueño del oro y la plata, y que somos coherederos con Jesucristo del reino de los cielos. O sea que Él tiene toda la plata, tiene todo el oro, tiene toda la salvación y tiene todas las sanidades. Ninguna enfermedad nos pertenece, ninguna enfermedad tiene que tomar parte de nuestro cuerpo. Tenemos que ir a la fuente de aguas vivas. Tenemos que ir a la fuente que es Jesucristo, porque las aguas vivas constantemente se están moviendo, constantemente están vibrando, constantemente están moviéndose de un lado para otro. No tenemos que esperar a que descienda el ángel de Dios a tocar esas aguas para que se muevan. Las aguas vivas, las aguas que nos da a tomar nuestro Señor Jesucristo, están constantemente fluyendo, constantemente moviéndose, constantemente están en un movimiento. ¿Por qué? Porque son aguas vivas, son aguas vivas, son aguas vivas, y son del Señor, es la fuente de las aguas vivas. Nuestro Señor es la fuente y Él tiene todo bajo control, Él tiene todo bajo su poder, Él tiene todo hecho, porque Él en la cruz del Calvario dijo: consumado es, hecho está. Dice una versión: hecho está, hecho está, consumado es. Todo lo que Él vino a entregarnos, todo lo que tú estás deseando en tu corazón, toda situación que no encuentras la salida, ahí fue, ahí, en ese momento fue hecho es, consumado está, hecho está. Tu milagro te está esperando. Tu milagro está a la vuelta, esperándote a ti, a la vuelta de la esquina, esperando a que tú llegues a donde vas a encontrar tu milagro. Tú tienes que actuar y caminar y buscar tu milagro donde quiera que sea. Tú tienes que venir y buscar tu milagro. Tienes que activar tu fe y caminar y salirte de tu comodidad, salirte de tu bote y caminar sobre las aguas en fe. Empezar a venir y detrás de tu milagro, perseguir tu milagro, porque el milagro ya está, pero te está esperando a ti. Está esperando que te actives para Él poder glorificarse. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Y no, con esto no quiero que me vuelvan a invitar, ¿no? No me tomen a mal. Tengo un amor por Argentina y por las naciones, pero específicamente Argentina. Así es que sí, vengo de lejos y lo hago con mucho gusto, y quiero venir a darles lo que el Señor me habla, lo que el Señor quiere impartirles. Pero no esperen todo un año, busquen a Dios, traigan almas a la casa de Dios para que ellos también puedan participar de este milagro, para que ellos también puedan participar de las grandes cosas que el Señor quiere hacer con esta nación, con esta casa, con esta nación en especial. Hablamos de un avivamiento. Yo no sé cuántos de ustedes estuvieron aquí el sábado pasado, pero lo hemos venido hablando, porque eso es lo que el Señor nos habló cuando estábamos en los Estados Unidos, por separado, a mi esposa y a mí. Nos habló acerca de un rompimiento que tiene que acontecer aquí en Argentina. Tiene que haber un estrecimiento, un terremoto dentro de nosotros, porque hay profecía sobre esta nación. Hay profecía sobre esta nación, que el avivamiento mundial, el nuevo avivamiento, el avivamiento que todos hemos estado predicando y esperando y hablando, viene de esta nación.
de aquí, de Argentina, saldrá a contagiar toda Latinoamérica, y de Latinoamérica y Norteamérica saldrá a todas las naciones del mundo. Y el Señor me mostraba que va a ser un avivamiento mayor al avivamiento de la calle de Azusa. La calle de Azusa, el avivamiento que aconteció ahí fue algo maravilloso, fue algo sobrenatural, y no le estoy restando nada a ese avivamiento. Fue un avivamiento que nos dio muchos hombres y mujeres de Dios que venían a ese lugar y llevaban el avivamiento, el fuego a sus naciones. Hubo muchos que salieron de ahí, de la calle de Azusa, entre ellos Catherine Kuhlman, entre ellos John Wesley. Hubo muchos que salieron de ahí, grandes generales de Dios que salieron de ahí, se prendieron en ese avivamiento en la calle de Azusa. Pero el Señor me mostraba que eso era simplemente una pequeña muestra de lo que el Señor va a hacer con este último avivamiento, de lo que el Señor quiere hacer en estos días. Este va a ser un avivamiento no nomás global, no nomás mundial, sino va a ser un avivamiento generacional. Va a ser un avivamiento que nuestros bisnietos y los nietos de ellos van a poder vivir y participar dentro de ese avivamiento. Va a ser algo sobrenatural, algo que nunca antes se ha visto, pero empieza aquí en Argentina. Empieza en la nación de Argentina. ¿Y dónde va a empezar? ¿En las mega iglesias? No, va a empezar aquí, en el pueblo de Dios, con la gente que tiene ese hambre, esa búsqueda del Señor, y quiere hacer las cosas del Señor, y anhela hacer las cosas del Señor. Ahí es donde va a empezar el fuego, porque ya las mega iglesias en Buenos Aires ya están grandes, ya han crecido, pero se han quedado ahí en el estanque de Bethesda, esperando a que venga nuevamente el ángel de Dios a tocar las aguas. Pero ustedes van a ir a la fuente a buscar esas aguas vivas, y van a contagiar esta ciudad, y van a contagiar la ciudad que sigue, y van a contagiar el otro pueblo y la otra ciudad. Toda la provincia de Córdoba será contagiada, y la nación de Argentina será contagiada por lo que va a estar aconteciendo aquí en este lugar. Aquí en la provincia de Córdoba va a salir y van a contagiar a toda la nación de Argentina. Pero para hacer eso tenemos que ir y hacer la obra. Tenemos que ir y predicar el evangelio. Tenemos que ir y hablarle a todas las personas en las cuales venimos en contacto. Toda persona que tenemos contacto en nuestra vida diaria, ya sea en una farmacia, ya sea en un supermercado, en tu empleo, donde quiera que sea. Si eres empresario, con tus mismos clientes, donde quiera que sea, tú tienes que estar hablando de las maravillas de Jesucristo. Tienes que estar hablando diariamente de lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer con esta nación, para que el avivamiento empiece a prenderse, para que las almas empiecen a llegar, para que sea algo sobrenatural lo que va a acontecer aquí. Y tenemos que equipar el ejército de Dios, porque lo que viene es fuerte, lo que viene es poderoso, lo que viene es sobrenatural. Pero nosotros tenemos que estar preparados con un ejército. Iba a decir, se me cruzó el inglés, un ejército, iba a decir el army, un ejército de hombres y mujeres hambrientos por la presencia del Señor, hambrientos por ese ángel que descienda y toque las aguas. Pero no vamos a ir al estanque de Bethesda, vamos a ir a la fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la fuente de aguas vivas para poder recibir y llenarnos. Y como le dijo a la samaritana, cuando bebas de estas aguas, jamás tendrás sed. Jamás tendrás sed más. ¿Por qué? Porque las aguas vivas nos van a continuamente refrescar, continuamente nos van a llenar, continuamente nos van a dar esa nueva revelación, nos van a dar palabra, nos van a dar todo lo que nosotros necesitamos para ir a hacer, las herramientas, las armas para ir y hacer el trabajo, para ir a las naciones, para ir y contagiar toda tu región,
todo tu barrio, toda tu ciudad. Pero tenemos que hacer la obra. Tenemos que ir y proclamar que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo es Rey y que el Espíritu Santo tiene todo poder, toda autoridad en esta tierra para hacer todas las cosas que estamos necesitando, para traer sanidad, para traer quebrantamiento, para hacer algo sobrenaturalmente en tu vida. No. Si es para mí ese amén, ok, lo acepto, pero no es para mí, es para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos en verdad están creyendo que Dios lo va a hacer? Que Dios está moviendo las aguas y que vamos a caminar sobre esas aguas vivas. Es maravilloso lo que el Señor hace. Y yo quiero que ustedes participen de eso, porque yo lo he visto. Y yo quiero que ustedes vean lo que el Señor me mostró, lo que le mostró a mi esposa, porque es algo sobrenatural. Es algo tan grande y va a ser como una explosión lo que va a acontecer. Va a ser una explosión de unción sobre esta nación para que puedan contagiar a las naciones y después al mundo y a las generaciones. Y yo sé que mis ojos lo verán. Yo sé que mis ojos verán ese gran avivamiento a encenderse, esa llama, y va a ir a todo el mundo. Y mis bisnietos lo verán. Y yo podré ver que mis bisnietos están no nomás presentes, sino que estarán participando de ese avivamiento. Porque la palabra dice que toda rodilla se doblará, que todo mundo escuchará la palabra de Jesucristo, que si no lo hacemos nosotros, las rocas van a empezar a hablar. Y yo no sé ustedes, pero yo prefiero hablar yo que una roca. Así es que tenemos que hacer la obra. Y con esto quiero cerrar. Quiero invitarlos a que en verdad pongan eso en sus corazones. Hablamos también de orar por nuestros gobernantes. No importa de qué partido político seas, no importa si votaste o no votaste por el gobierno que está en poder en estos momentos, o si vas a votar por ese mismo gobierno. No quiero saber, no me importa, y ni a Dios le importa. Pero lo que sí le importa es que oremos por las personas que están en el poder en estos momentos, que oremos por ellos para que sean temerosos de Dios, para que cada decisión que ellos tomen pueda ser basada en la palabra y no en el hombre, pueda ser basada en las escrituras y no lo que ellos quieren para su propio beneficio. Así es que tenemos que orar fuertemente por eso, orar por ese avivamiento, orar por las almas que se salven e ir y hacer el trabajo, ir y hacer la obra, ir y hacer lo que se nos ha llamado a hacer. Yo vengo, no sé ni cuántos kilómetros, pero son 12 horas en avión. Es bastante lejos de donde yo vine. Y lo hago con gozo, porque yo sé que esta familia, porque son nuestra familia, yo sé que esta familia va a ir a las calles y va a ir a contagiar esta ciudad. Igual en Villa del Rosario, igual en Río Primero, igual en Capilla, igual en Leones, en cada una de las sedes del Centro Cristiano El Elión. Van a ir a las calles a contagiar esta nación. Van a ir a las calles a traer a los inconversos, a los perdidos, a por los cuales Jesús vino aquí. Jesús no vino por los religiosos, Él no vino por los que ya estaban dentro de la iglesia, Él vino por los que estaban perdidos allá afuera. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ir y traer a los perdidos, porque ellos son los que necesitan escuchar que Jesús los ama. Y nosotros, la iglesia, tenemos que escuchar que nosotros tenemos la autoridad, el poder para hacer las cosas y caminar sobre las aguas y hacer lo sobrenatural. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y en este momento
quiero hacer un llamado a todo aquel que no haya recibido a Jesucristo como su único Salvador. Si alguien te invitó aquí esta noche y nunca has hecho la oración de fe, si no has confesado al Señor Jesucristo como tu único Salvador, ahí donde estás, levanta tu mano. O si estás en los caminos del Señor, pero te has desviado, has caído, si has perdido tu primer amor, si has perdido tu primer amor, la iglesia de Efesios hacía milagros, hacía la obra, predicaban, cantaban, adoraban, pero que perdieron el primer amor y el Señor los llamó a cuentas por eso. Si ese eres tú, si tú caes dentro de una de estas categorías, ven aquí porque quiero orar por ti. Y después voy a impartir, pero primero quiero orar por todo aquel que no haya recibido al Señor Jesucristo, por todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor Jesucristo, con todo aquel que haya perdido su primer amor. Y es bien simple. Si el Señor Jesucristo viene hoy y te pregunta: ¿por qué debo dejarte entrar en mi trono, en mi reino? ¿Sabrás qué contestarle? Si el Señor Jesucristo llega en este momento y te pregunta: ¿por qué mereces entrar en mi reino? ¿Sabrás qué contestar? ¿Sabrás qué decirle al Señor? Si lo sabes, amén, gloria a Dios. Si no sabes qué es lo que vas a contestar en ese momento, cuando el Señor Jesucristo te pregunte, también pasa aquí al frente. Si no sabes qué es lo que le vas a decir al Señor cuando Él te diga: ¿por qué debo dejarte entrar en mi trono, en mi reino celestial? Ven, corre, corre, corre. Esto no es un juego y esto no es para avergonzar a nadie. Esto es simplemente para que el Señor sea glorificado y para que ustedes sean salvos y puedan entrar en el trono de los cielos. Amén. Los que están aquí enfrente, repitan conmigo: Señor Jesús, yo hago un pacto contigo y me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de haberte fallado, pero ahora yo te invito a que llenes mi corazón y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado por los siglos de los siglos. Y ahora yo hago un pacto contigo y decido servirte. Ahora decido entregar mi vida y mi familia a ti, Señor. Amén. Quisiera pedir a mi esposa que viniera. Ahora, cuando Jesucristo venga, todos ustedes van a saber qué responder ante esa pregunta: ¿por qué debo dejarte entrar en mi trono, en mi reino? Y van a decir: porque tú estás en mi corazón, porque estoy haciendo tu obra, porque te estoy siguiendo y tú escribiste mi nombre en el libro de la vida y por su misericordia me has salvado. Y Él te va a decir: entra en el gozo de tu Señor. Ora por ellos.
Vamos a adorar a Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levanta tus manos y adórale. Toma un momento para adorarle. Adórale. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu,
por tu sanidad, ven por tu salvación de tu familia. Corre, todo aquel que quiera recibir lo que el Señor nos entregó en los Estados Unidos, vengan aquí al frente ahora. Como en Pentecostés. Las aguas se están moviendo. Lléname. Corre, este es el momento. Este es el momento de que vengas al frente a reclamar tu sanidad, a reclamar tu milagro, a reclamar la restauración de tu familia. Este es el momento. Corre, corre aquí al frente. Desciende como Los valientes que quieren ir y empezar a predicar el evangelio, los valientes que quieren ver ese avivamiento aquí en esta nación, corran aquí al altar. Señor, su milagro, Padre Santo, que sean tocados por ti, Señor. Oh Espíritu Santo, allí donde ellos están, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo sobre sus vidas, sopla Espíritu Santo el milagro, Señor, que ellos están esperando, las peticiones, Señor, que ellos han puesto delante de tu altar, Señor. Espíritu Santo, toca sobre ellos, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, que se muevan las aguas, Señor. Ya no tenemos que esperar más por el estanque, Señor, porque donde está Jesús algo pasa, porque donde está Jesús algo pasa, porque donde está Jesús algo pasa. Oh, donde está Jesús declaramos los milagros, declaramos las sanidades, declaramos las maravillas, declaramos los prodigios, declaramos, Señor, ese milagro, Padre. Declaramos, Señor, que tú estás aquí, que tú estás en esta casa, Señor. Oh Padre amado, Jesús, eres tú. Clamemos tu nombre, porque te dice la palabra que si nombramos tu nombre, toda cosa cambiaría, los milagros se harían, las sanidades en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sé recibiendo tu milagro, sé recibiendo tu milagro allí donde estás. Oh, las aguas se mueven, las aguas se mueven, las aguas se mueven. Jesús ha llegado, Jesús está ahí. Oh, es nuestro amado Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús, el gran yo soy. Oh Padre amado, sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de por los siglos. Tú eres el alfa, tú eres el omega, tú eres el principio, tú eres el fin. Oh amado Padre, tú fuiste el que abriste las aguas del Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara. Tú fuiste, Señor, el que le ha sanado a los muertos, Señor. Levantaste a Lázaro de la muerte, Señor. Oh Padre amado, fuiste tú, mi amado Jesús, quien fue a la cruz del Calvario. Oh Padre amado, quien entregó la vida por nosotros. Eres tú, búscale allí, allí donde tú estás, allí donde tú estás. Oh, el fuego del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, esa llama ardiente en tu vida. Ahora, ahora, ahora recíbelo en el nombre de Jesús. Oh, Indarrabasaya, oh, Indarrabasaya, Indarrabasaya. Oh, que las lenguas sean activadas. Hablen lenguas, hablen en el Espíritu. Habla ahora en el Espíritu. Oh, Espíritu Santo, llénanos, llénanos, sopla, sopla, Espíritu Santo, sopla, te anhelamos, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu de amor, te anhelamos, Espíritu Santo. Hoy en la rabasaya, anda la babababasaya. Hoy en la rabasaya, anda la babababasaya. Espíritu Santo, toca, Espíritu Santo. Lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname
oro, mas lo que tengo te doy. Desde este día, por la palabra, te acelero en el espíritu. El Espíritu del Señor está sobre ustedes. Has estado anhelando en tu corazón esto. Has estado anhelando en tu corazón que la unción caiga. Has estado anhelando en tu corazón que venga el peso de gloria sobre ti. Siente en tu estómago la presencia de Dios. Desde tu interior, desde tu interior comenzará el Espíritu a crecer en ti. Te hablo por el Espíritu porque entiendes lo del Espíritu. Desde lo profundo de tu interior, y nunca más David volvió a ser el mismo. El reinado que vino sobre él, lo primero que te va a venir será un ejército. Hoy en este día recibiste palabra. Hoy en este día yo te acelero. Vendrán situaciones, pero tendrás que caminar sobre las aguas. Cuando camines por las aguas, te encontrarás con el ejército que el Señor va a poner en tus manos. Ya mis ojos lo vieron. Nunca más volverás a ser el mismo a causa de la unción. El Espíritu de Dios está sobre ti. Eres temerosa y temblorosa delante de Dios. De tu interior correrá un río. Todo aquel que se acerque a ti, todo aquel que te toque, todo aquel que llegue a ti, se meterá a las aguas del Espíritu, porque el Espíritu brotará de ti. Impartimos sobre ti
vas a dar a luz. Quedas preñado, estás preñado de la visión, pero ahora quedas preñado. Yo te envío ahora bajo el poder del Espíritu Santo. Te envío ahora por los peces. Ve al mar. Ve al mar y pon la sobrenaturalidad en tus manos. Toma de la caña de pescar, porque ya ha sido comisionado los cielos. Iglesia, vamos a bendecirlos. Padre, en esta hora, Argentina, bendice a los pastores Madrid. En este día, Señor, declaramos, Señor, que donde ellos vayan, donde ellos se muevan, en Orlando, en Florida, en Nueva York, en Miami, Padre, tu mano de poder va a estar con ellos. Señor, tú los aceleras para el propósito. Hoy te hablo por el Espíritu. Hoy serás un Juan. Hoy serás un Juan preparando el camino. El Espíritu del Señor te dice: ve por el ejército que voy a poner en tus manos. El Espíritu del Señor está sobre ti ahora. Iglesia, comienza a bendecirlos. Padre, lo bendecimos. Declaramos sobrenaturalidad, Señor. Declaramos, Señor, que su regreso a los Estados Unidos está en sobrenaturalidad. Señor, el arribo está en sobrenaturalidad. Aún la tormenta que se ha de presentar, Señor, tú los vas a poner en tus alas, Señor, en sobrenaturalidad. Señor, el decreto ya lo diste, Señor. El decreto ya lo diste, Señor. El decreto ya lo diste, Señor. En tus manos, Señor. Ahora, Señor, está la manifestación, Señor. En medio de la tormenta, en medio de toda dificultad, tú vas a glorificarte, Señor. Tú le mostrarás tu gloria y ellos definitivamente caminarán sobre las aguas. En el nombre de Jesús, todos aquellos que quieran bendecirlos por la palabra que ha desatado en ustedes, todos aquellos que han sido bendecidos en estos días, pueden venir y desatar bendición financiera sobre ustedes. Todos aquellos que lo quieran bendecir, es ahora que ustedes tienen que hacer esto para ser bendecidos. En el nombre de Jesús,